Hola. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y de Izquierda. Mi nombre es Hernán Díaz, pero en nombre de todo el comité. No, más fuerte no. Cállense ustedes, ¿sí, no? Vamos a ponernos un poquito en docentes. Mi nombre es Hernán Díaz, voy a hablar en nombre del comité editor de la revista Archivos. Queremos agradecer, primero al seminario de Lucas Poy que nos cedió un poco el aula hoy. Queremos agradecer a todos ustedes que han venido, a los panelistas, por supuesto, que después nos van a hablar un poco acerca de este emprendimiento. Lo único que queremos decir como comité editor es que esto es una apuesta muy grande de una revista académica, esta publicación académica semestral. Es una revista con referato. Queremos que esta revista tenga los mejores parámetros del mundo académico, un poco para cumplir cubrir ese lugar que dentro del mundo académico no estaba cubierto. Y solamente decir que piensen que en esta era digital hacer una revista en papel es todo un desafío. Es todo un desafío, pensamos que de todas maneras vale mucho la pena, pensamos que verdaderamente es la manera en que las publicaciones académicas hoy en día circulan, así que desde ese punto de vista estamos empeñados en mantener ese lugar. Así que nada más. Después al final Hernán Camarero, que es el director de la revista, va a dar un panorama más ideológico sobre lo que queremos hacer con esta revista, pero sencillamente no solamente llamamos a comprarla, e incluso regalarla también, ahora que viene fin de año. También pueden tomar, regalarla a sus que la compran. Claro, compran 10 y regalan a toda su familia, pero también, sobre todo, llamamos a tenerla en cuenta para colaborar, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos que sea un lugar donde circule toda la producción académica acerca de estas dos temáticas que nosotros las vemos tan unidas, que es el movimiento de historia del movimiento obrero y de la izquierda, que además no solamente es de la Argentina, sino que un poco ya lo habrán visto quizás en el primer número, es mucho más amplio que la Argentina y mucho más amplio que que solamente el siglo XX. Así que nada más, les presento ahora, va a hablar con nosotros en primer lugar Alejandro Schneider, que es doctor en Historia de la Universidad de La Plata, y además es profesor regular en esta facultad y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad de La Plata también. Alejandro es un reconocido especialista en la historia de la clase obrera y la izquierda argentina y latinoamericana, y sobre esos temas tiene una gran cantidad de artículos y libros, entre otros Los compañeros, trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973, y con Pablo Pozzi escribió Los setentistas, izquierda y clase obrera, 1969-1976, y también Combatiendo al capital, crisis y recomposición de la clase obrera argentina, 1985-1993, y también es miembro de la Asamblea de Intelectuales en el Frente de Izquierda, y así que le cedo la palabra para que... Bueno, gracias. No sé, ¿lo hacemos tan formal de sentarnos o nos podemos poner de pie? Y si somos vos estás acostumbrado a hablar. Poder pagarte arriba de la mesa. No, también, ¿no? Pero antes que nada, para mí, tengo dos sentimientos ligados a esto. Con Hernán nos une una amistad de más de 20 años y para mí me pone muy, muy contento que pueda salir este proyecto, que si bien que es un fenómeno, un proyecto colectivo, se pueda materializar de esta forma. Y segundo, saludo muy contento esta revista. ¿Por qué? Y un poco cuando Hernán el lunes conversábamos un poco sobre la presentación y demás, y con quién iba a integrar la mesa, yo dije, mirá, yo mucho no puedo aportar, acá hay gente que sabe. Yo lo que puedo contar un poquito algo es lo que venimos haciendo con él y otros compañeros durante años, bregando por esta cuestión de darle importancia a la historia de la clase obrera. Y me quería detener a pensar en estas cuestiones. Lo
lo primero que tenemos que pensar es que la revista es producto y el trabajo colectivo no solo de un fenómeno académico, sino de un fenómeno político. O sea, la revista, al menos en mi sentido, es académica y política. O sea, la historia, la sociología, las ciencias son verla de ese modo. Yo sé que para todos ustedes quizás piensan lo mismo, pero ¿qué es lo que representa esto? Representa una situación de lo que está pasando en el país. Representa, la revista, en última instancia, condensa algo que ha dado lugar en los últimos años. Mi mirada, me parece, me puedo equivocar o no, que es que salga una revista sobre el movimiento obrero, es que nuevamente la discusión del movimiento obrero, por suerte, está dándose más, desde las notas editoriales, desde las discusiones sobre la división de la CGT, desde los conflictos, la persecución a los delegados, como en el caso último de Kraft, las discusiones sobre, no sé, listas alternativas en distintos sindicatos. Me parece que hablar de clase obrera hoy nos resulta volver a hablar de algo más fácil. ¿Por qué? Y porque lo que venimos trabajando, y acá está Nicolás, que con Nicolás, si bien tenemos marcos distintos de pensamiento, marcos distintos de acercarnos a un objeto, yo creo que dos o tres de los que estamos acá, Hernán, Nicolás y otros que no están, en un momento de fuerte derrota, en un momento donde había una noche negra, desde los pequeños lugares que teníamos en la academia, de los pequeños lugares que teníamos en algún rinconcito, en alguna que otra revista, qué sé yo me acuerdo en el caso de Taller, pero Nicolás tiene, no sé, ya casi 20 años de PIMSA, justo bueno, por ahí. Digo, veníamos en cierta forma bregando por este tema, y que hoy salga nuevamente una revista que exclusivamente plantee la cuestión del movimiento obrero izquierda, me parece significativo. El segundo punto, ¿por qué? Para mí es significativo, porque la revista, por lo que me da la impresión, por lo que vi de la primer nota y demás, apunta a algo de lo que me he cruzado en distintos lugares y replanteado pensar la clase obrera. No solamente la clase obrera, como lo hemos charlado muchísimas veces en las clases, en torno a los sujetos sociales de carne y hueso, y no como una categoría creada en laboratorio, ni no solo pensar, como en algún momento se discutió, una clase obrera como militante únicamente, o una clase obrera pensada en torno a las estructuras sindicales o tal o cual dirigente, sino que me parece que la revista apunta a hablar de los trabajadores interviniendo con determinados elementos, ¿sí? Primero, no quedándose en Argentina, lo cual me parece muy bueno. O sea, tener una proyección internacional. Volver a lo que históricamente los viejos decían, la clase obrera internacional, y que después distintos fenómenos nacionales la han pensado y la han restringido a ámbitos particulares, localistas, y que incluso los académicos han reproducido, intencional o no intencionalmente. Segundo, que me parece importante pensar a la clase obrera como un sujeto vivo, con determinadas problemáticas que muchas veces se nos escapan. Por ejemplo, por diversas experiencias, por ir a dar clases en otro lado, por ejemplo, en el último tiempo, pensando clase obrera, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, está muy ligado al problema de raza, y yo durante años el tema de raza no lo trabajé, para nada, nunca lo preocupé, y digo, estoy contando que algo que lo tuve que tocar frente desde hace 7 años que estoy dando clases en otro lugar, y que los problemas, cuando hablo con los dirigentes de UTIER, que son los dirigentes de los trabajadores de energía eléctrica, o cuando hablo de los pocos docentes que en Puerto Rico se dedican a clase obrera, o cuando veo el tipo de organización sindical, cuando voy a discutir o a aproximarme, me encuentro con cosas que yo no las consideraba, que sabía que existía, pero que trabajando sobre la clase obrera argentina, trabajando sobre peronismo, sobre izquierda, sobre comisiones internas, cuerpo delegado, discutir burocracia o no, por ejemplo, el concepto de raza no aparecía. Y me parece que si ahora aparecen artículos, o hay una mirada, o hay una intención de abrir a cuestiones que, digo, mi defecto, no lo miraba ni de raza, como no lo miraba en torno a los problemas de género, o no lo miraba en torno a cuestiones de etnia. En otros lugares sí, qué bueno que la revista sea un lugar de intercambio para enriquecer un concepto, para enriquecer una comprensión, un instrumento de análisis de una realidad social, ¿sí? Que no pasa por, como en los 90 hablaban de sectores sociales, populares, urbanos, o cualquier otra categoría, sino una clase obrera que en su heterogeneidad está expresando distintos problemas y distintas particularidades, partiendo desde
la cuestión de raza hasta cuestiones de género, cuestiones de etnia, y me parece que si la revista, yo me quedaba pensando en esta introducción que hizo el colectivo editorial, si incorpora este concepto, presenta la problemática mundial de tratar de ver esto, es un salto también historiográfico. ¿Por qué? En términos de América Latina, ustedes recordarán, ¿qué obra de historia de América Latina de movimiento obrero tienen en forma completa, paralela en torno a la actualidad? Nada. Tenemos que remontarnos a los 70, los trabajos de compilación de Pablo González Casanova, nos tenemos que remontar a los trabajos de 80 de Melgar Bao. No hay trabajos colectivos sobre la clase obrera, en términos comparados, como también durante los 90 desaparecieron conceptos como revolución, como conceptos como lucha de clase, como conceptos básicos, campesinado, revuelta, revolución. Y ahora, si empezamos ya, al menos los que nos dedicamos a clase obrera, a instalarlo, a debatirlo, a pensarlo en términos internacionales, en compararlo, ver distintas particularidades, me parece que es un gran acierto, es un gran avance poder hacer eso. Y digo, ¿por qué? Porque es una pelea que tenemos que dar, contra algo que quedó instalado en las universidades, pero no solamente en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de La Plata o en las universidades acá en Argentina, sino también en México, en Puerto Rico, en Bolivia, en Colombia, que es tratar de ver nuevamente a este sujeto social con todo un prisma, con toda una perspectiva que en todos los centros académicos ha perdido por la ofensiva neoliberal, por la ofensiva del capital, que en términos ideológicos ha plasmado en que sea más importante pensar en lo que sucede en una aldea, en un pueblito, que puede ser valioso o no, esa microhistoria, pero que ha tenido también una intencionalidad política. Y me parece que discutir esto es también una intencionalidad política. El volver a discutir una clase obrera por fuera de los marcos nacionales, complejizar el concepto, revalorizarlo, y por sobre todo, para aquellos que venimos marcados en la historia argentina con la experiencia del peronismo, que sigue estando marcada, también es un desafío. ¿Por qué? Por esto de que sea movimiento obrero izquierda. Porque históricamente, y al menos en los debates historiográficos, siempre cuando uno discute, que muchos de ustedes me conocen cuando discuto el concepto de resistencia, ¿sí? Siempre se habla de la resistencia peronista y se le pone ese adjetivo. Y se pone el objetivo de la identidad, de la cuestión, y no se piensa que también la resistencia pudo haber sido de otra forma, esa resistencia obrera, con otros tipos de expresiones como realmente fue. O sea, ¿por qué? Porque también en ese debate, al menos los que hicimos historia o hacemos historia, también luchamos con una situación distinta a otros lugares donde discutir izquierda y movimiento obrero quizás estaba más cercana. Que una revista hoy vuelva a discutir la relación de izquierda y movimiento obrero es fantástico, me parece bien. Digo, ¿por qué? Porque sirve también para romper con cierta historiografía que estuvo presente y que sigue estando presente de asociar clase obrera y peronismo, ¿sí? Y que además esa discusión se extienda para estudiar la izquierda, que es lo que sería, me parece, lo tradicional y que no fue lo tradicional, lo normal, y que fue toda una pelea. Bueno, bienvenido esta pelea y esta posibilidad y este lugar para debatir y demarcar distintas fronteras y problemas. Digo, me parece que la revista tiene que ver con un momento muy especial que está pasando en el país, que tiene que ver con esta revalorización de la clase obrera, o sea, no es casual, que tiene que ver con todos los problemas, por más que se hable de desocupación o no, o se hable de si hay empleo, si hay incremento de trabajo, ¿no? Hay elementos que siguen persistiendo de los 90, me parece la precarización laboral, y me parece que discutir estos temas, discutir el tema de la clase obrera y los desafíos y los problemas, si se hace en el ámbito académico, bienvenido y sirve. Y vuelvo a insistir, no es porque creo que sea un simple debate académico, sino porque creo que el debate primero es político y luego académico. Y me parece que la pelea, que la revista me parece que encamina, apunta para ese lado. No sé. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí también es muy especial la salida de archivos, porque creo que, como lo voy a tratar de argumentar, expresa no solo la consolidación de Hernán como referente intelectual, historiográfico, sino también algo quizás que es un poco más amplio, que es la aparición o la posibilidad de una nueva camada, de una nueva generación historiográfica de izquierda en la Universidad Argentina.
Bueno, la primera cuestión que se presenta ya desde el formato de archivos es que en ese plano al menos recuerda a Nuevo Topo. En ese plano, el plano formal, absolutamente formal. Es decir, un dossier, una sección de artículos, un perfil, una crítica de libros, ¿no? La novedad es la sección de los documentos. Y esa similaridad formal, sin embargo, no oculta la ruptura, ¿no? Yo quiero interpretar archivos como una de las posibles salidas del agotamiento de Nuevo Topo, que fue una revista que salió entre el 2005 y 2011, en el marco de lo que llamábamos una sensibilidad de izquierda, que estaba vinculada con el 2001 y la apertura de una convivencia entre distintos puntos de vista, ¿no? Que dentro de un arco general de izquierda. Sin embargo, pronto se vio que no podía prosperar, ¿no? Que no podía ya tramitar lo que hacia el 2010 se había consolidado como una toma de posición necesaria, por un lado respecto del kirchnerismo, por algún sector del Consejo Editor de Nuevo Topo, por otro lado por la aparición del FIT, que también implicaba una toma de decisiones, y otras opciones que también existían en este Consejo. Me parece que ese agotamiento de Nuevo Topo lo que expresó era la imposibilidad de contener en esa noción de sensibilidad de izquierda divergencias políticas que también tenían algunos ecos historiográficos. Pero en todo caso, sí creo que archivos es una de las posibles salidas, una de las alternativas a ese agotamiento o a ese fracaso de esa revista, en la cual, como ustedes saben, también Hernán participó. Ahora, creo que ese agotamiento supuso dilemas de difícil solución y problemas, ¿no? Y problemas que son, creo yo, aquellos que la revista Archivos quiere superar, ¿no? Quiere ser una superación de esas dificultades que apagaron la vida de esa revista anterior. Y yo les decía que una tesis de lectura es ese ánimo de novedad que tiene la revista. También refractando en cierto modo el número 1 de Nuevo Topo, este número fundacional de Archivos comienza con este dossier, Movimiento Obrero e Izquierda en la Argentina, 1880-1950, que a mi juicio es este dossier representativo de buena parte de los esfuerzos investigadores de la joven izquierda historiográfica en los años recientes. Esto es, no creo que sea una mera reunión de académicos y académicas que buscan un espacio de publicación, es algo más. Es la fragua, es la coagulación de la posibilidad de plantear una ruptura historiográfica. Es un proyecto mucho más denso, entonces, que la mera adición de sociólogos, historiadoras, escritores, etc. Hay algo más sustantivo y que por lo tanto implica debates mucho más agudos que la convivencia en un espacio heterogéneo. Creo que las preocupaciones de quienes escriben en este número es completamente diferente de aquellas que interrogaban a una generación historiográfica anterior. Diríamos aquella que en los años 80 construyó el campo profesional y que estaba estrechamente ligada a la problemática de la transición democrática, ¿no? Ese ya no es el problema hoy, ¿no? Ya no atraviesa las preocupaciones de quienes escriben en esta revista. Y me parece que uno puede extraer muchas consecuencias de ello. ¿Cuál es el problema que se encara? ¿Cuáles son los conceptos que están articulando estos textos? ¿Y qué es lo que queda por hacer? ¿De qué modo se estructura la operación del conocimiento? ¿Qué política del saber está operando en estos textos? ¿Qué latencias, por ende, se expresan? ¿Y qué es aquello que esa misma elección de un problema recorta, ¿no? O deja en la sombra como algo todavía
por desarrollar. Se trata entonces de la mera sustitución, diríamos, en la planicie regular del campo científico que se reproduce, tal como parece sugerirlo la transmisión de ideas de los directores o directoras de tesis a los tesistas. ¿Es esta revista de nuevos investigadores e investigadoras un reflejo de una suerte de movimiento demográfico en la academia? ¿Es que se tenía que dar de algún modo? Se trata de que la jubilación de los maestros o de los directores o de las directoras da paso a una nueva camada y por lo tanto lo que está aconteciendo en archivos es algo que va a suceder naturalmente, demográficamente dentro de 15 años o dentro de 20 años, o hay algo más. Yo creo que no. Creo que no se trata de un movimiento natural. Me parece que los textos del número 1 de archivos, a pesar de la preeminencia que tiene Hernán como referente, yo no diría que son todos textos camareristas, ¿no? Hay una referencia central y hay un problema, ¿no? Es este vínculo entre lo que se llama el movimiento obrero, no clase obrera, ¿no? Movimiento obrero y la izquierda. Que esa fue una relación sustantiva y que esa relación puede ser investigada, que puede ser movilizada como un proyecto de investigación y articular una historiografía. Yo creo que eso, formulado así, se lo debemos a Hernán, ¿no? Y entonces creo que es la cobertura que a la conquista de la clase obrera provee y que sin embargo no agota de ninguna manera, diría yo, los puntos de fuga, los matices que están presentes en la revista, que de ninguna manera entonces intentaría reducir yo a una unidad. Ciertamente hay acuerdos fundamentales y creo que el primer acuerdo es la relevancia de la teoría crítica marxista como la brújula de la investigación. Es cierto que en este número no se observa una discusión teórica o conceptual vinculada a discutir qué marxismo o qué nociones del marxismo están regulando, están guiando estas preocupaciones, estas investigaciones. Tampoco hay un debate en regla con otras opciones historiográficas que también se reivindican dentro del campo de la izquierda y de la izquierda marxista. Es decir, no hay una conversación con la propuesta del PIMSA, por ejemplo, ¿no? Que también es parte de este espacio, diría, de la posibilidad de reconstituir una historiografía de izquierda, no como mera edición, sino como proyecto intelectual. La relación con la historia intelectual del CEDIN sí es, diríamos, abordada parcialmente en algunos de los textos, pero en ningún caso es directamente confrontada. Digo, allí hay una, en el CEDIN, en Tarkus concretamente, allí hay una operación muy clara de definir una historiografía de izquierda particular. Y me parece que ahí no hay un debate, como tampoco lo hay con el proyecto de Razón y Revolución. Y yo creo que esto se da porque el marxismo aparece como una suerte de lengua franca, ¿no? Que permite comunicar todos estos lenguajes, todos estos proyectos, y que pueden convivir, ¿no? No sin debates, no sin discusiones. Pero en todo caso, ahí veo yo una tarea por hacer en la construcción de la identidad de la revista. Me parece que otro punto de encuentro entre los distintos textos, entre los autores y las autoras, es la prosa, ¿no? Es la escritura académica. Al respecto no hay un debate, ¿no? Como se anuncia en los créditos, en la primera página de la revista, el sostén económico del número, al menos parcialmente, proviene de un proyecto UBASIT, que también aporta, ¿no?, la cobertura universitaria. Y también es universitaria la lógica digamos, que se anuncia
de la configuración de los textos a partir del referato, a partir de la normativa de la página final, cantidad de caracteres, modo de cita, etcétera, etcétera. Pero yo diría que todos los textos son bastante sobrios en su escritura, ¿no? Y siguen, por lo tanto, una estética que es, digamos, la que, bueno, Hernán señalaba, ¿no? Esta es una revista académica y que pretende tallar en el campo. Y no es tanto que yo esté aquí señalando que tengamos que subvertir esas categorías, porque eso evidentemente no es una decisión que uno toma libremente, sino que se actúa en condiciones reales de existencia. Pero en todo caso, allí hay una idea de la ciencia que está operando, una idea, un concepto de la expresión, una estética, yo diría, y que supone la adopción de esa dinámica propia de la sociedad capitalista, que es la de generar espacios específicos donde prevalecen dinámicas de legitimación autónomos, los famosos campos intelectuales, los campos académicos, y esto aparece como un no problema, ¿no? Y yo creo que ahí también hay otra dimensión que esta novedad, esta importancia de esta revista pone de manifiesto. Archivos apuesta por avanzar en una indagación de la historia del movimiento obrero, ¿no? Como les decía, una categoría más restrictiva que la de clase obrera, pues supone su organización, su identidad, su conciencia, ¿no? La noción de conciencia vinculada al movimiento obrero aparece en la declaración inicial, ¿no? Del texto introductorio. En la interrelación con la izquierda, comprendida como, cito, una cultura de oposición e intento de superación de la realidad social imperante, fin de cita. Los estudios historiográficos del dossier proponen avanzar en la línea editorial, revelando sus posibilidades y las tareas, digamos, por realizar, ¿no? Así, Lucas Poy describe los problemas historiográficos y agrega notas metodológicas alrededor de la acción del socialismo y del anarquismo en la formación de la clase obrera en la Argentina de los alrededores del 1900. En realidad, como el autor reconoce avanzado su texto, él está discutiendo Buenos Aires, ¿no? Discute Buenos Aires, la formación de la clase obrera en Buenos Aires. Y aquí yo creo que tenemos un problema que también se abre a partir de esa relevancia que posee el recorte geográfico en otros artículos del dossier. Y subrayo esto porque desanudar la sinécdoque que hace de Buenos Aires la Argentina es una discusión esencial a mi juicio. Porque Buenos Aires ha sido, en los últimos 60 años, esto es, en la historia de la constitución, de los saberes sociales en la Argentina, la prueba de la modernización, la prueba del cambio social, ¿no? No es para nada casual que aquellos estudios que se presentan como el paradigma de la historiografía progresista en la Argentina se hayan situado, básicamente hayan problematizado Buenos Aires, ¿no? Y poner en suspenso esa relación entre la parte y el todo de Buenos Aires, creo yo, es una tarea fundamental que esa aspiración de crítica radical de la revista, de una revista de izquierda, a la cual no puede sustraerse. En la medida en que evite interpretar al marxismo, como ha sucedido en el siglo XX, en algunas de sus formulaciones, como una teoría de la modernización, ¿no? Me parece que aquí hay otra aspiración y creo que allí hay una tarea. A pesar de todo, de aquello que los trabajos tematizan, el peronismo parece ser un centro gravitatorio hacia el que tienden las reflexiones de Hernán Camarero y Alicia Rojo sobre el comunismo y el trotskismo, respectivamente. Esa preocupación no es solo suya, pero es dominada en los ensayos historiográficos de Laura Caruso y de Diego Ceruso, para capturar, me parece muy interesante esto, las tensiones propias de los temas que estudian, ¿no? No licuar, por ejemplo, los dilemas del sindicalismo revolucionario a partir de la preocupación básica desde el campo de pensar solo el peronismo, o básicamente el peronismo, por ejemplo.
Me pareció también muy interesante el modo en el cual Ludmila Schenkman nos provee un relevamiento del quehacer y legado histórico de David Montgomery. ¿No? Porque la autora, al mismo tiempo que destaca, ¿no?, la trayectoria de Montgomery y valora sus aportes, señala lo que ella denomina los límites, ¿no? Los límites culturalistas y la tendencia pluralista de esta nueva historia del trabajo que caracteriza a Montgomery. Bueno, la sección reseña siempre es difícil, ¿no? Es una sección difícil la de reseñas. Digo, no es sencillo someter al sedazo crítico las obras de los colegas, de los amigos, de la gente cercana, porque siempre queda algún contuso, siempre hay heridas ahí que son después muy difíciles de cerrar. Bueno, Paula Varela discute a van der Linden en su propuesta de tratar a las clases subalternas, esa categoría. Martín Manuli revisa el trabajo de Dolores Martín sobre el movimiento anarquista español. Hernán Díaz, el trabajo sobre Jean-Paul Sartre en torno a la LSR. Y Walter Koppmann, la noción del marxismo que propone Aricó en su exilio mexicano. Pero en todo caso estamos hablando de textos extranjeros, ¿no? O póstumos, ¿no?, como el caso de Aricó. Quizás la única excepción es el trabajo, es la crítica que hacen Ariel Leidelman y Débora D'Antonio a la obra de Vera Carnovale sobre el PRTR. Pero está claro allí que hay una diferencia, de visión del mundo, ¿no? Entonces digamos, que Vera Carnovale no es de nuestro espacio, está en otro lado, entonces es más fácil, creo yo, ubicar cuál es su sitio. Y me parece que está muy bien como lo hacen. Creo que todavía tenemos que ver cuáles van a ser los relevamientos que se van a hacer de las obras de conocidos, de amigos, de amigas. Me parece que esa es una tarea importante. Criticarte vos. Tenés paciencia. Lucha en el barrio. Digo, a pesar de estas diferencias, yo creo que hay buenas razones para afirmar que este número encarna una obra colectiva sobre la clase obrera, el movimiento obrero y la izquierda. No solo como realidad concreta de las discusiones que promueve Hernán, sino también como perspectiva, ¿no? Atardecidas las teorías de la disolución de la clase obrera, cuestionada la noción que hacía una ecuación simplificadora entre clase obrera e industrialismo, y renacida la relevancia nacional del sindicalismo, de lo que hablaba un poco, creo yo, Alejandro, ¿no? El proletariado ha vuelto a escena. Y creo que hay una consecuencia allí política, ¿no? Y es el debate que nos debemos sobre el socialismo, ¿no? Me parece que es muy claro que quien no hable de clase obrera no puede hablar de socialismo adecuadamente. Durante varias décadas los movimientos sociales fueron presentados como los sucesores de la clase obrera, ¿no? Como la sustitución de una clase que habría sido integrada al capitalismo. Pero se ha mostrado que ninguna alternativa que parecía prometer la diferencia, ¿no?, la divergencia, la ruptura, la negatividad, está fuera del orden social capitalista. Ahora, esta centralidad de la clase, sin embargo, como les decía, es problemática. Y ahí tenemos una discusión, me parece, porque no es cierto que la historiografía académica rechace el concepto de clase. Toda tesis de historia social, digamos, en la metrópoli, que es Estados Unidos, tiene que implicar una dimensión de clase, una dimensión de género y una dimensión de raza o de etnización. Eso es el ABC para hacer una obra sofisticada. ¿Cuál es la diferencia con el análisis marxista? Es que cada uno de esas dimensiones aparecen como factores o aspectos, ¿sí?, que tienen que ser conjugados en una obra, diríamos, compleja, pero que tienen como, yo diría que este es el punto fundamental, que dejan de lado la noción de una totalidad social. Esto es, el análisis de una lógica social que estructura, que media el conjunto de las relaciones sociales en su diferencia y que produce su propia diferencia, y que es la lógica del capital, ¿no? Y creo que ahí es donde
donde yace el debate conceptual, el debate teórico, el debate de una política del conocimiento, y que es por otra parte donde se conjuga, creo yo, la posibilidad de articular política e historia. Y en este sentido, creo que Archivos nos lega en este primer número bastante más que importantes balances y críticas que lo componen. Yo creo que también implica una obra por hacer, supone la posibilidad de una historiografía por construir, y me parece que poner de relieve esa tarea es algo que tenemos que celebrar. Gracias. Gracias, buenas tardes, y yo también quiero empezar por agradecer esta invitación. De la presentación de Hernán, no sé si agradezco tanto la última parte, como siempre digo, ahora todo el mundo sabe qué edad tengo, gracias a ese conflicto. Pero agradezco la invitación a los editores de Archivos, sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy historiador, no soy un profesional en ese terreno, y además teniendo en cuenta de que los editores de Archivos, por lo menos Hernán Camarero, ya me conoce, o sea que no tiene excusas para esta invitación, no puede decir que se equivocó. Hay una gran ventaja cuando a uno le toca hablar tercero, y es que puede referirse a todo lo que dijeron los demás. Eso es precisamente también dialéctica obliga a la gran desventaja, porque los demás dijeron seguramente que mucho mejor todo lo que, o casi todo lo que uno quería decir. De todas maneras, acá estoy, me invitaron, vine, algunas cosas me van a tener que soportar. Yo me leí toda la revista con gran gusto y con mucho interés. No voy a comentar los textos, eso se hizo ya suficientemente, me parece, sobre todo lo acaba de hacer muy exhaustivamente Omar, y además me parece que sería ocioso que yo tratara de parafrasear una enorme cantidad y diversidad de aproximaciones al gran eje central de la revista, cuando ustedes van a tener el placer también y el gusto de leerlas, y yo no tendría la competencia suficiente para ahondar en todos ellos. Sí, evidentemente quiero decir yo también mi enorme alegría de que haya aparecido una revista de estas características. Seguramente en un momento y en un contexto particular, como acá también se señaló, si bien uno siempre se pregunta cuál es la oportunidad de publicación de una revista sobre la historia del movimiento obrero y de la izquierda, y la respuesta sencillamente es siempre debería ser una buena oportunidad para publicar una revista sobre esos temas, pero justamente se hace tan poco que entonces se redobla la buena oportunidad de que en este momento aparezca esta revista. Quiero decir, un contexto, como señalan los propios editores, que en buena medida se puede calificar de una nueva época de posibilidad de apertura teórico-políticas frente al contexto de la feroz crisis mundial que está atravesando ese mundo del capital que acá se señalaba en términos generales, y de ahí que yo también subraye y celebre las intenciones, y ya se ve en el primer número ciertas realizaciones de ocuparse
de la cuestión en toda su dimensión global o internacional. Y en el caso particular de la Argentina y de yo diría, Latinoamérica, también en buena medida, esa oportunidad no es menor, digo, la de reintroducir críticamente y de manera muy fuerte la temática de la historia del movimiento obrero y también, al pasar, se señaló acá, de la propia categoría, del propio concepto de movimiento obrero, que es una categoría y un concepto que ha estado sometido, todos lo sabemos, a una suerte de reapropiación deformante que termina inevitablemente en su disolución en los aparatos del Estado, incluidos los burocráticos sindicales y, por supuesto, aquello que canónicamente llamaba Althusser los aparatos ideológicos del Estado. Es entonces, me parece, una gran oportunidad la de repensar, volver a pensar críticamente conceptos como el de movimiento obrero e izquierda, hacerlo sin prejuicios ni rigideces doctrinarias, pero, y atendiendo por supuesto a todas sus complejidades y matices, pero desde lo que a mí me parece entrever como una posición firme, que es la posición de la independencia de clase. No en tanto constatación de algo realmente existente, que eso sabemos que es altamente problemático en la Argentina y en el mundo de hoy, sino como una plataforma, una perspectiva, un punto de vista, si puedo decirlo así, que es una plataforma y una perspectiva teórico-política, pero también, si se me permite la solemnidad, epistemológica. Quiero decir que partir del criterio, del horizonte, de la matriz de una autonomía de clase para el movimiento obrero y del lugar que presuntamente esa autonomía de clase ocupa, podría ocupar, debiera ocupar en el proceso de la lucha de clases, otro de los conceptos que acá se mencionaron y que también han sido demolidos durante tantas décadas. Hacer todo eso, quiero decir, supone una cierta forma de construir el objeto de estudio. Esto me parece importante señalarlo porque efectivamente uno podría extrañar, como decía Omar, cierto mayor riesgo ensayístico crítico en algunos de los textos, en el mejor sentido del término, o un apego a los parámetros más o menos convencionales o tradicionales de la escritura y el género mismo académico, pero sin embargo me gustaría señalar, para ser justos, que la contrapartida para mí decisiva de esto, que puede tener muchas explicaciones, cuando se hace en el contexto finalmente de uno de los aparatos ideológicos del Estado, para volver a ese concepto, como es la universidad pública, y en este caso la Universidad de Buenos Aires. Digo, la contrapartida de todo esto es esa perspectiva de construcción de su objeto de estudio, que con todo lo rigurosamente académica que pueda ser, tanto que pueda intentar ser la revista, tanto desde el punto de vista de sus contenidos como desde el punto de vista formal,
se diferencia radicalmente de toda ilusión de neutralidad valorativa, objetividad científica en el sentido cientificista del término, y se diferencia también porque adopta esa perspectiva teórico-política, teórica, pero también política, de la tentación de dejar capturar una noción, una categoría como la de movimiento obrero por las diversas, múltiples, matizadas variantes del nacionalpopulismo, del progresismo, del socialdemocratismo o como se quiera decir. Esto tiene, esta elección, digo, tiene consecuencias seguramente teóricas e historiográficas de importante alcance y también inevitablemente consecuencias políticas, que es la de un combate contra esta eliminación de la diferencia específica, diría yo, del movimiento obrero en el seno de la lucha de clases, de la diferencia específica del movimiento obrero como realidad, como proceso complejo y como concepto teórico. Digo, ahí me parece que hay... Omar señalaba algo muy interesante, no se puede, en términos teóricos, hablar, en términos teóricos, desde una perspectiva marxista, aún tomada como esa lengua franca que él decía, no se puede hablar del movimiento obrero o de la lucha de clases como se habla de tantas otras cosas, como si fuera un componente más de una suerte de trama compleja, de una suerte de rompecabezas teórico-académico que hay que completar en todas sus piezas. No, eso introduce una dislocación precisamente de esa trama y de ese supuesto rompecabezas, que es una dislocación teórico-política, es una dislocación, eso que no es un componente, sino que es el lugar desde el cual, cuando alguien se reivindica marxista, lingüofranquista, incluso en el más amplio sentido del término, es el lugar desde el cual se piensa. Y es el lugar que descompone toda posibilidad de armar una de esas componendas académicas, ¿no es cierto?, donde todos los elementos entran en una especie de equilibrio y está todo bien y es una tesis que saca magna cum laude porque no se olvidó de poner nada en el índice y en la bibliografía. Y ese componente que no es un componente, tengo la tentación de recordar una famosa expresión de Rancière que dice la parte que no tiene parte, ¿no es cierto? La parte que no entra en esas componendas, que queda fuera y que sin embargo cuando se la adopta esa parte como perspectiva, esa totalidad a la que se refería Omar da una imagen radicalmente diferente, que es una parte que entonces esto altera, disloca la cuestión histórica, la cuestión política. Me animaría a decir la cuestión cultural y hasta filosófica. Porque sin olvidarnos, y me parece muy bien, un señalamiento que si recuerdo bien se hace en el editorial de la revista y en algún otro de los artículos, que es el señalamiento del riesgo de la reducción culturalista, sin abandonar entonces esos fundamentos económicos, sociales, políticos más duros, también durante décadas en esta suerte de inflación de los estudios culturales, los multiculturalismos y demás, se barrieron un poco al costado
justamente el elemento que suponía esta dislocación de la que hablo. Digo, sin olvidarnos de todo eso, hay una cosa que me da la impresión siempre, pero puede ser mi poco conocimiento del terreno, que está, como si dijéramos, descuidada, que es este efecto cultural del movimiento obrero. Me refiero no solamente a el movimiento obrero como cultura en sí mismo, que hay sí muchísima historiografía sobre eso, bueno, ejemplarmente los trabajos de Thompson o toda esa escuela, sino los efectos culturales del movimiento obrero sobre la sociedad en su conjunto, sobre la civilización, si se la puedo llamar así, en su conjunto, efectos que por supuesto muchas veces no son conscientes, o son conscientemente negados, o son inconscientemente asumidos pero no reconocidos como tales, y que sin embargo, de manera cada vez más me parece que decisiva, constituyen eso que Fredric Jameson, con un atrevimiento, trasladando un concepto de otra disciplina, se atrevió alguna vez a llamar el inconsciente político, ¿no es cierto?, de la cultura y de la sociedad. Volver sobre todas estas cosas que durante tanto tiempo también ellas fueron descontadas como anomalía en la era del triunfo del sociometabolismo del capital, como diría Meszaros, supone, decía yo, la construcción o la reconstrucción de una nueva lógica crítica de el objeto teórico, y es una construcción que, hecha desde esta perspectiva, por supuesto y por suerte, y es otra cosa para celebrar, no tiene nada de inocente, porque es un modo de construcción, es un modo de producción, si puedo hacer esa paráfrasis del objeto teórico, que no solamente presupone, sino que en sí mismo produce una vez más una posición política que, por más revestida de toda esa formalidad académica que parezca, tiene el valor de no escamotearse a sí misma en ningún momento. Y otra cosa, o otro tanto, se podría decir del término izquierda, que figura también en la bajada del subtítulo de esta revista, ¿no? Entendida, me parece muy claramente, con todas las diferencias y matices internos que se quieran, pero entendida muy claramente, porque también, por supuesto, es otro término que ha sido sometido a una especie de licuación hasta casi hacerle perder sentido, como se decía en una época, entendida en este caso muy firmemente como una posición decididamente asumida como de anticapitalismo radical. Que esos dos términos, que esos dos significantes estén juntos, quiero decir, el de movimiento obrero y el de izquierda, estén juntos, cosa que en otra época nos hubiera parecido absolutamente natural, pero que hoy en día es todo un rehallazgo, digamos así, no deja a su vez de producir efectos interesantes, me parece, que es el principal de los cuales es el de una recuperación de una historia, la del movimiento obrero y la de la izquierda, que por supuesto no es una historia paralela, no es una historia de paralelas que a veces y contingentemente se tocan, sino que, pensada desde esta perspectiva, es una historia articulada sobre sí misma, digamos. Y a mí me parece un movimiento, un gesto, una operación absolutamente capital, valga el término, porque
cuando el movimiento obrero es tomado, se mencionó acá, es tomado como un tema en sí mismo, como un objeto aislado, como un elemento más, como una suerte de abstracción, ¿no? Una suerte de significante flotante, hubiera dicho, fíjense que usó el término de Levi-Strauss, ¿no? el de Laclau, que nunca lo entendí ni nunca me sirvió para nada, lo digo acá públicamente. Sí, digo, cuando es tomado de esa manera, se corren demasiados peligros. En términos reales y que han producido mucho sufrimiento en la historia, se corre el peligro de que ese movimiento obrero no articulado, no entendido, con una necesaria articulación con la izquierda, y en particular con la izquierda revolucionaria, ha servido, no es cuestión de ocultarlo, todos lo sabemos, ha servido en la historia y en la historia del siglo XX en particular, a veces para lo peor, para usar fracciones enteras de ese movimiento obrero abstracto como soporte de las peores políticas posibles del capital. Eso es algo de lo que también quizás la revista tendría que dar cuenta, de qué ha sucedido en esos momentos, en esas zonas más oscuras de utilización de un movimiento obrero considerado por fuera de su sustancia política más originaria y más profunda que está dada por la izquierda revolucionaria, y que implica una diferencia que no es cualquiera, porque no voy a poder evitar remitirme a un gran autor, uno de mis favoritos pensadores del siglo XX, que es Walter Benjamin, cuando hablaba de lo que él llamaba la estetización de la política, ¿no es cierto? Es decir, la transformación de lo político, de la experiencia histórica, política de los sujetos en una suerte de bello espectáculo, ¿no? Y él adscribía eso al fascismo, e incluía en esta consideración lo que el fascismo, en un sentido lato pero riguroso del término, había hecho también con la clase y el movimiento obrero. Y cuando yo intentaba escribir algo sobre estas consideraciones de Benjamin, me tropecé con un extraordinario discurso de Mussolini, ¿no es cierto?, notable, donde Mussolini compara a la clase obrera y los sectores populares con una suerte de barro informe, ¿no es cierto?, que el Führer, el dirigente, el jefe, el hombre de Estado, puede moldear a su gusto, ¿no es cierto?, para, bueno, transformarlo en lo que mejor convenga a su política. Me pareció una ilustración extraordinaria, muy breve, muy condensada y extraordinaria, de esta idea de Benjamin de una estetización desde arriba, digamos así, de un movimiento obrero, de un concepto de clase obrera totalmente vaciada de contenido, abstraída de su esqueleto más íntimo, que es su relación también con la historia de la izquierda revolucionaria. Historia de la izquierda revolucionaria donde no hace falta que yo lo diga, la diferencia radical, por todo esto que acabo de decir, es la que se posiciona desde el acompañamiento, desde abajo, con todas sus complejidades, con todas sus contradicciones,
con todas sus idas y vueltas, con todas sus derrotas, con todos sus avances y retrocesos de la construcción no solamente del concepto, sino de ese movimiento obrero revolucionario como tal. El tener entonces una revista que incluya estudios que exploren todas estas dimensiones múltiples desde una posición claramente arraigada en esta articulación entre el movimiento obrero e izquierda que la revista enuncia, me parece, más allá de los matices, de las críticas, de las diferencias, me parece que es algo realmente para aplaudir. No les va a ser fácil, no les aseguro ningún lecho de rosas, porque ya sabemos todas las resistencias, aún cuando se cuiden todas esas formalidades académicas, todas las resistencias que la historiografía tradicional, académica, y la no tan tradicional tampoco, que campea muchas veces en la Universidad Argentina, les va a oponer. Pero bueno, uno no está acá, ¿no es cierto?, solamente para divertirse, uno ya tiene suficiente experiencia de chocarse la cabeza contra la pared. Yo soy por mi lado materno vasco, así que se imaginan que tengo la cabeza ya bastante apoyada como para... No sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eduardo dijo antes lo difícil que era hablar después de los dos expositores. Y bueno, a mí sí, me resulta, se va sumando dificultad. Bueno, lo primero es, en primer lugar, hacer una serie de agradecimientos. Primero, bueno, a la presencia de ustedes. Imaginábamos que iba a tener un eco la presentación del número de la revista, porque sabíamos que estábamos golpeando sobre un nervio muy importante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista militante. Pero bueno, nos satisface mucho la asistencia de todos ustedes y sobre todo además la presencia de tantos amigos, compañeros muy reconocidos. Voy a hacer un listado incompleto, pero la mirada, la presencia de Nicolás, que festejo, la presencia de Guillermo Almeida, un viejo militante, luchador, Débora, Julia, y bueno, se me hace, estoy olvidando de los cuantos. Así que bueno, realmente les agradezco la presencia de Ariel Eidelman, ahí mirando, con la mirada fija. Y creo que ese agradecimiento lo hago a nombre personal y a nombre de todo el comité editorial, que efectivamente, como le ha sugerido Omar, este es un emprendimiento verdaderamente colectivo y creo que ese rasgo se nota en el producto final, ¿no? y el camino, en el recorrido que estamos haciendo. Y por supuesto el agradecimiento a los compañeros que están hoy presentes acá. Alejandro lo ha dicho, hay una vieja relación, somos viejos amigos o amigos viejos, el más viejo todavía. El primer libro lo sacamos allá en el año 91. Antiguos amigos. Antiguos. En el año, fíjense, 1991, ya 21 años. Alejandro tenía pelo. Un matrimonio. Un viejo matrimonio. No duró tanto. Claro. Pasame la receta porque... Por eso no me duró tanto. La presencia entonces de Alejandro, que valoro mucho las palabras de él. La intervención de Omar, bueno, Omar también es un viejo amigo, que hemos compartido proyectos juntos, bueno, ha hecho incluso una radiografía y un balance, después yo voy a hacer referencia a eso, pero es muy interesante precisamente discutir sobre esa apuesta común, el modo como surgió, se desenvolvió y finalmente murió, o fue muerta, ¿no? Para superarla, intentar superarla, que fue la experiencia de la revista Nuevo Topo. Y bueno, por supuesto también la presencia de Eduardo Brunner, que es un intelectual, de mi perspectiva, y creo que comparto la opinión de todos, un intelectual de izquierda muy valioso, que ha unido a su capacidad como intelectual un compromiso activo, y ha destacado muy bien Hernán en la presentación tanto lo que hemos compartido, o esperemos seguir compartiendo, dándole nuevos bríos a la Asamblea Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda, que yo creo que ha sido un paso muy importante, una apuesta muy importante, y por supuesto la lucha que hoy está librando Eduardo junto con más de 600 compañeros docentes
en contra de la jubilación compulsiva que está pretendiendo el rectorado de la universidad, y bueno, queremos convertir este mismo acto, esta misma presentación en un reclamo, en un repudio y un llamado a la lucha por esa medida tan injusta. Bueno, yo creo, en un momento se preguntaba por qué los invitamos, todos compartirán que fue muy valioso y fue muy rica la presentación, no se solaparon, no se pisaron uno con el otro, fueron intervenciones bien diferentes y de un modo u otro hicieron bueno, referencias, buenos augurios, comentarios, incluso recomendaciones y consejos que yo anoté con mucha claridad y que creo que nos pueden servir para afinar mejor el lápiz de este proyecto. Y bueno, han sido, en lo personal, me llevo con una cantidad de comentarios muy valiosos, muy interesantes, no esperaba otra cosa, estaba preparado para eso. Y bueno, ellos han planteado, yo creo que de un modo u otro, los desafíos que tiene planteada esta revista, que hoy está iniciando su travesía, Archivo de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda. Por supuesto, son desafíos que tomamos, los encaramos con mucha alegría, los encaramos como retos a vencer, y yo creo que podrían enunciarse en 2 o 3 sentidos. En primer lugar, yo creo que hay un desafío, tiene planteado un desafío esta revista, por lo que implica como proyecto, digamos, como apuesta colectiva. Archivos, aquí bien se dijo, es un proyecto colectivo de un grupo de compañeros y compañeras que buscamos una suerte de síntesis creativa con un perfil muy delimitado en nuestro proyecto. Y bueno, cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, pudo o puede emplear el tiempo que ha insumido, que está insumiendo y que va a seguir insumiendo el armado de esta revista, que ustedes se imaginan es mucho. Aquí se hace referencia a eso. Efectivamente, sacamos el número 1, el desafío es... Lenin decía, no me traigan el número 1 de una revista, traigan por lo menos el número 10, a ver si hay continuidad. Bueno, efectivamente, está planteado como desafío su perdurabilidad. Estamos convencidos, muy entusiasmados, que este proyecto tiene larga vida. Creemos que arrancamos sobre pilares firmes, pero es un desafío, obviamente, incluso algo que no ha sido casi mencionado, que es su edición en papel, ¿no? Es casi un debate específico. Estamos aquí reafirmando, apostando a la vieja, en contra de las concepciones postmodernismo tecnológico, a una revista en papel, lo cual implica, por supuesto, se imaginan... La verdadera izquierda es conservadora. Es conservadora. Bueno, algunas cosas hay que conservar. Lo que vale la pena conservar. Lo que vale la pena. Igual que el movimiento obrero. Igual, por ejemplo. Y que la izquierda. Sí, un trabajo enorme, por supuesto, del cual, bueno, no voy a hacer referencia, pero ustedes lo conocen, lo que ha sido el trabajo enorme de pensar esta revista, pensar sus rasgos fundamentales, sus pilares como proyecto, las secciones, comenzar a escribirla, pedir artículos, corregirla, armar la tapa, maquetarla, editarla, ver el papel, distribuirla, venderla. A propósito, todos me imagino la habrán comprado, si no la tienen ahí para comprar. Y bueno, un trabajo enorme que obviamente, bueno, se distrae de los, bueno, si se quiere, de los propios asuntos, de las propias investigaciones, ¿no? O de nuestras propias publicaciones, escritos, artículos, libros. Y sin embargo, bueno, haciendo archivos, haciendo esta revista, estamos, bueno, en buena medida apostando a suspender o a tensionar, bueno, y por supuesto a potenciar esas individualidades. Y bueno, claro, potenciarlas en un producto que precisamente es colectivo. Es decir, en ese sentido no sentimos que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Que estamos limitándonos en nuestra individualidad, sino que la estamos precisamente potenciando. Y lo hacemos porque consideramos que así trabajamos mejor, pensamos mejor. Que en los diálogos, en los intercambios, en las discusiones que se imaginan que tenemos como colectivo y tendremos, bueno, de alguna manera todos ganamos y afinamos en la calidad de nuestras ideas y en tornar más potentes, más eficaces
nuestra intervención intelectual, pero también social y política. Y bueno, también sabemos, por cierto, porque lo aprendimos de otras experiencias realizadas, y aquí hizo una alusión en el sentido Omar, que nos hacemos colectivo en tanto partícipes no solo de una mancomunidad, digamos, afectiva, generacional, profesional, o por el placer gregario, por el placer puro de juntarnos, sino porque nos unen acuerdos firmes desde el punto de vista teórico, político e incluso interpretativo. Y aquí se ha expresado de muchos modos. Ese acuerdo yo lo graficaría en buena medida en el de, la necesidad de una crítica revolucionaria de la sociedad y el socialismo como horizonte de ideas y de acción. Entonces, quería primero referirme a este desafío entonces, que representa sacar hoy una revista como archivo. Archivos. Hemos discutido mucho y ya se me ha producido un lapsus en torno al nombre de la revista, que es Archivos y no Archivo. Primero iba a ser en singular. Primero iba a ser en singular, y creo que era un secreto homenaje a la revista pensada por la primera escuela de Frankfurt, el Instituto de Investigaciones Sociales, cuando el austromarxista Karl Grünberg precisamente saca una revista para construir un programa. Archivo. Bueno, no lo iba a decir en alemán para no impresionarlos, pero no me acuerdo, precisamente se llamaba Archivo de Historia del Movimiento Obrero. Claro. Estamos en el sentido retomando una tradición firme. Bueno, en segundo lugar, creo que hay un desafío en Archivos por ese carácter doble del propósito que asume, que aquí ha sido también evocado. Bueno, por una parte, todos habrán percatado que somos una revista académica, una revista que circula en el medio universitario. Nos definimos en un momento como una publicación científica. Yo diría que es bastante necio negar esa condición a quienes, poseemos justamente esa condición laboral profesional. Bueno, en buena medida las culpas o la demagogia antiacademicista se la dejamos a los populistas y no la asumimos como tal. Y al mismo tiempo que estamos planteándonos como una revista que circula en el medio académico, en el medio universitario, apostamos a una tensión, a una superación de esa misma condición, en el sentido de asumir una perspectiva explícitamente de izquierda, socialista y marxista, sin renunciar incluso a una perspectiva de compromiso militante. Por supuesto, pensamos que, y aquí se ha discutido, creo que ha aparecido tanto en la intervención de Omar como de Eduardo, el uso que hacemos del marxismo. Omar tiró una punta que es, sin duda, otro de los grandes desafíos de la revista, que es pensar qué tipo de marxismo, es decir, introducir la discusión sobre la situación hoy de la teoría marxista, y ese es uno de los debates implícitos de nuestra revista, que lo pensamos encarar, pensamos hacer algún aporte en ese sentido. Es decir, no tomar un uso instrumentalizador del marxismo, o incluso como adorno, o ponerlo como, utilizarlo como un adorno, como un elemento en el contexto de una apuesta pluralista, anodina. Y por supuesto porque nos tomamos en serio lo que significa definirnos como marxistas, que significa una cantidad de cosas, y significa rechazar otra cantidad de cosas. Por supuesto, siendo conscientes que la mejor manera de conocer el mundo es, por supuesto, colaborar en su transformación, luchar por su transformación. En ese sentido, por supuesto, nos colocamos en una posición crítica del uso que el marxismo se da para apostar a proyectos que lo contradicen en su propia esencia. Es decir, creemos, y lo decimos a viva voz, que por supuesto el marxismo no puede ser instrumentalizado para recaer en concepciones
incluso liberal republicana, socialdemócratas, es decir, no puede haber un marxismo de Alfonsino Wiener, como tampoco puede haber un marxismo de Kirchner o Sabatella. Es decir, creo que hay cierto debate que puede, digamos, ciertas posiciones que pueden circunscribir qué es lo que significa ser marxista. Ahora, decía, ese doble carácter de ser una revista académica que no renuncia a una perspectiva militante, una perspectiva, digamos, una subjetividad militante. Entonces, asumimos esa condición, alguien ha denominado esa condición anfibia, ha utilizado el término condición anfibia. Lo asumimos en el sentido sin complejos, aún siendo consciente de los riesgos que esto acarrea. Ahora, dos preguntas en ese sentido yo creo que se imponen. La primera, ¿por qué deberíamos conformarnos, siendo nosotros académicos, investigadores, como, bueno, tomarlo como un precipitado inalterable, incuestionable, y conformarnos con la mediocridad, la chatura, la intrascendencia que está campeando hoy en el mundo, en el medio universitario, en el medio académico, que en buena medida se ha convertido en el reino del análisis cada vez más fragmentado, irrelevante, del refrito, del eterno refrito, de la repetición acrítica de cualquier moda intelectual, que nos dice que, por ejemplo, la seriedad, la profundidad, la creatividad en el despliegue de una obra de investigación o de reflexión debe hacerse despojada de cualquier compromiso político y en renuncia explícita a toda subjetividad militante. Es una pregunta que nos formulamos. Al mismo tiempo, ¿por qué la asunción de una explícita subjetividad de izquierda marxista tiene que aceptar como destino una esquemática vulgar y conservadora, renunciando al desarrollo de una elaboración crítica y profunda que recupere todos los avances del conocimiento científico y al mismo tiempo se proponga construir conocimiento crítico? Es decir, ¿por qué aceptar esta encerrona, esta disyuntiva de hierro que en definitiva nos incapacita en nuestra doble condición de intelectuales y de militantes? Bueno, en algún sentido, nosotros hicimos, Archivos representa una respuesta a esta disyuntiva, a este doble interrogante que nos tornaba incómodos. En buena medida, romper con esa visión, ese malestar que se puede expresar en que Archivos aparece como demasiado militante e izquierdista para los estrechos marcos del sistema académico, lo somos, y alegremente lo somos, estamos en ruptura, y al mismo tiempo puede Archivos aparecer como demasiado académica y formal para cierto practicismo militante. Sí, también lo usamos como un desafío en esa doble dimensión. Bueno, ni siquiera pretendemos inventar la pólvora con estos planteos, ni dejamos de reconocer otros intentos pasados y presentes que han acometido desafíos, bueno, semejantes. En todo caso, bueno, ¿cuál es nuestro ángulo, o nuestro ángulo más específico, original, con nuestra revista? Bueno, yo creo que en buena medida es, se lo ha dicho acá, la temática y el problema en torno al cual gira nuestra revista. Recién Omar planteaba, nos incitaba de manera, lo ha dicho aquí y lo ha fundamentado en otros lugares, a no cejar en el sentido de ser cada vez más claros y más firmes en la apuesta por una auténtica historiografía socialista, una auténtica historiografía marxista, una genuina historiografía marxista y de izquierda en Argentina. Ahora él lo ha denominado, un poco para escandalizarnos a nosotros, bellos espíritus antipopulistas, con la bravata de ese término revisionismo histórico de izquierda, del cual no se hizo cargo en la intervención, pero acaba de sacar un libro en ese sentido. Es decir, un revisionismo, dice él, un revisionismo histórico de izquierda que ataque de frente la primacía de la razón progresista, sea esta en clave liberal republicana, socialdemócrata, populista, y que no tema en la tarea por cuestionar las bases conceptuales y las prácticas en las que este consenso historiográfico a vencer
se ha ido sosteniendo en el tiempo. Bueno, nosotros efectivamente, ni ebrios ni dormidos, renunciamos a esta empresa, independientemente de lo que nos parezca, si nos parezca, cómo nos parezca feliz o propicio los términos. Efectivamente, también nos hacemos carne de este desafío. Ahora, el riesgo que creo no podemos permitirnos es que esta empresa naufrague en una enunciación voluntarista o generalista, o se distraiga en los prolegómenos de una pura crítica historiográfica y no consuma el acto. Nosotros creemos que ganamos sustancia, ganamos precisión, definiendo un campo temático de estudios que nos permite un ejercicio práctico de esta nueva historiografía socialista por construir, de esta nueva historiografía marxista por venir. Y bueno, queremos haber abordado justamente uno de sus ejes centrales, o tomar uno de sus ejes centrales, que es el de la reflexión y elaboración sobre el sujeto potencialmente transformador de esta sociedad, de esta caduca sociedad existente. Podríamos haber formulado otro eje estructurante, pero creo que hemos elegido el que nos resulta más vital. Y en ese sentido, la anécdota que mencionábamos de por qué Grunberg, ¿no? Por qué el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt en el 21-22, cuando trazaban un programa de análisis, no era yo, no casualmente, no eras vos, te miraba, pero Grunberg. Era Grunberg, sí, lo dije bien, trazaba precisamente el estudio, ponía a su revista archivos del movimiento obrero. Bueno, efectivamente, con nuestra revista queremos estudiar a estos dos sujetos de manera profunda, inextricablemente unidos, vinculados en su vinculación. Claro, y ahí nos hacemos carne de dos categorías. Acá ha habido reflexiones muy importantes sobre esas dos categorías. Efectivamente, nosotros estamos trabajando deliberadamente, desde la puesta misma, el título de la revista es Movimiento Obrero. Queremos, en ese sentido, picar más alto. Damos por sentada la existencia de la clase y asumimos la existencia de un sujeto consciente en sus fines, que se dota de política, de programa, de estrategia. Queremos elaborar, queremos analizar precisamente esas formas con las cuales el movimiento obrero ha devenido históricamente. Y lo queremos hacer no solamente en la Argentina, nos proponemos como una revista de historia del movimiento obrero en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Queremos traspasar las fronteras nacionales y lo hacemos, como lo explicamos en nuestra presentación, por varias razones. Una de ellas es para romper con una de las taras que ha tenido la historiografía obrera en la Argentina, que es un excesivo provincialismo. Y aquí Omar ha enunciado otro aspecto que me parece muy valioso también, que es la tara porteñocéntrica o la limitación porteñocéntrica. Fíjense cuánto nos queda aún por vencer, que en el primer número no hemos roto completamente con esa concepción. Somos conscientes de ese límite y él ha apuntado muy bien porque ha hecho una lectura muy profunda del texto. Y bueno, romper con el porteñocentrismo y romper con una visión estrechamente provincialista y nacionalista. Queremos hacer una historia del movimiento obrero a escala mundial, tomándolo como una categoría que adquiere mayor relevancia justamente ampliando la escala de análisis. Además, por otra parte, para enriquecernos del avance que ha habido en el estudio del movimiento obrero en el exterior. Por eso la apuesta, que se refleja en varios sentidos, de hacer traducciones, de publicar cosas del exterior, de apelar a un consejo asesor con fuerte composición internacional de compañeros del exterior, además de compañeros de la Argentina. Y bueno, por cierto, tomar la categoría movimiento obrero, ponerlo como eje de análisis, implica una apuesta historiográfica, pero también el desafío que ha enunciado Eduardo, porque también en nombre del movimiento obrero se han cometido, en nombre de un tipo de movimiento obrero, ¿no? Determinada concepción del movimiento obrero, se han cometido aberraciones históricas. Es en ese sentido la nuestra una apuesta historiográfica y también una apuesta política por reconstruir esa categoría como unidad de análisis y también como planteo político, sabiendo por supuesto todo lo que hay que pensar y todo lo que hay que discutir y contra qué hay que combatir. En la Argentina eso tiene nombre y apellido. En los últimos 40, 50, 60 años, la categoría movimiento obrero en buena medida ha sido bastardeada por el peronismo. Hay que rescatarla y restaurarla
de la mugre de las concepciones de cuerpos orgánicos, verticalismo, conciencia, idea de pacto social, de colaboración de clases. Eso significa hoy movimiento obrero. En ese sentido, llamar a nuestra revista Revista de Historia del Movimiento Obrero significa recuperar una categoría y potenciarla con categoría de análisis y de acción política. Y efectivamente también la categoría izquierda. Somos una revista que pretende hacer historia de la izquierda. Es decir, la historia de esos sujetos políticos, teóricos, ideológicos que pensaron transformar, romper con esta sociedad, transformarla, revolucionarla, y lo han hecho de maneras distintas. Queremos explorar los modos como se construyó la historia, cómo se construyó la izquierda, cómo se transformó la izquierda a lo largo del tiempo, sabiendo que hay elementos de homogeneidad y elementos de heterogeneidad. Para capturar esos elementos de heterogeneidad, por eso apelamos a un estudio amplio, no solamente hacer una historia de la izquierda como muchas veces se ha hecho en la Argentina, que es una historia de la izquierda limitada a una mera historia de las ideas, desencarnadas de cualquier entramado social, ideas que flotan en el aire, o darle una prioridad totalmente excesiva a los intelectuales de izquierda. Pues no, nosotros queremos hacer una historia de la izquierda que, sin renunciar a la trama del plano de las ideas y al estudio de sus intelectuales, la entrelace con el movimiento social, el modo como la izquierda fue parte del movimiento social en la Argentina y el mundo. Por eso, el guiño a lo interdisciplinario no aparece como un saludo de la bandera. Estamos convencidos que la manera más adecuada de abordar estos dos sujetos separadamente y en vinculación es a partir de un enfoque interdisciplinario que recurra a los avances de la historia, de la sociología, de la ciencia política, de la antropología, de la filosofía, de los estudios culturales, de género. Esto que hacía alusión efectivamente Alejandro, que notó de nuestra apuesta en el sentido de abrirnos al cruce del modo como la clase se ha cruzado con otras perspectivas, género, raza. Bueno, son dilemas que nos está planteando hoy hacer, cómo se hace hoy historia del movimiento obrero. Se ha usado la palabra conservación. Podemos usarlo como somos conservadores por el papel y porque apelamos a una categoría que tiene 150 años. Y sí, por supuesto, nos identificamos en una tradición que tiene 150 años, que es el marxismo, pero de ningún modo renunciamos a la renovación de categorías, de conceptos. Todo lo contrario, lo hacemos explícito en nuestro primer número y vamos a apelar, pero lo vamos a hacer dentro de determinado marco, el marco que explicitamos en nuestro proyecto. El de una revista que se estructura firmemente en una perspectiva socialista y marxista. Decíamos también creo que lo explicitamos en el primer número, en nuestra editorial, que queríamos estudiar al movimiento obrero y a la izquierda, podríamos decir de manera autónoma, separada, pero sobre todo de manera vinculada, es decir, el modo como esos dos sujetos estuvieron intrínsecamente unidos y el modo por el cual no estuvieron unidos en el momento, es decir, las formas, las razones por las cuales se produjo un distanciamiento. Eso significa toda una apuesta, creo yo, metodológica, en la cual pretendemos hacernos muy fuertes con nuestro proyecto. Es decir, el modo como la izquierda coadyuvó en los primeros, y eso se ve en el caso de la Argentina, ¿no? Incluso el propio primer dossier que estamos presentando, el modo como la izquierda coadyuvó la constitución del movimiento obrero. Y por supuesto eso significa romper con las concepciones deterministas, con las concepciones objetivistas en el estudio de la clase, es decir, el papel que cumplieron los partidos, las corrientes, las ideologías, los debates programáticos, teóricos que se dieron para constituir eso que llamamos movimiento obrero, y el modo como el movimiento obrero como movimiento social afectó a la izquierda en su devenir. Es decir, la vinculación y la relación y el modo como se afectaron ambos sujetos. Y habrán visto que también lo estamos planteando a nuestra revista bajo límites temporales, podemos decir, y espaciales amplios. Esto ya lo hemos... no queremos ser una revista que, por ejemplo, evoque los buenos viejos tiempos. El primer dossier parece, ¿no?, un acto fallido, ¿no? Los buenos tiempos que se portaron en el año 45, pero no necesariamente. La idea firme que tiene nuestra revista es estudiar la historia completa del movimiento obrero, desde el momento de sus
su configuración inicial hasta la actualidad presente. El próximo número va a estar presente un dossier que va justamente a aportar en este sentido. Es decir, tenemos el límite, la apertura temporal más amplia, completa del movimiento obrero, no limitado a un solo, no limitado en términos cronológicos. Y bueno, lo que antes enunciábamos, un límite espacial, geográfico, amplio, porque nos parece que es la manera más adecuada de estudiar a este actor. Bueno, ahí ha habido una serie de... Yo no sé cómo ando con el tiempo, estoy medio excesivo y queríamos dar paso a la posibilidad de algunas intervenciones del público, que bueno, a ver, en función del tiempo me parece que podríamos iniciar ahora. Bueno, quería cerrar esta presentación, antes que me olvide, volviendo a agradecer las intervenciones de cada uno de los compañeros y bueno, una serie de cuestiones que me anoté que me parece que me sirven a mí, nos sirven a todos los que integramos esta revista, para seguir pensando en los problemas que yo creo que están planteados como problemas centrales de estos proyectos. Bueno, y primero, solo para saludar la aparición de la revista. Creo que fue Alejandro que hizo referencia a la soledad en que nos tuvimos que mover durante décadas, no solo con el neoliberalismo, sino también en la década del 80, donde los que hablábamos o los que trabajábamos desde la teoría marxista en el mundo de la investigación, éramos calificados como locos de la guerra, y esto es actual, y por supuesto obsoletos, etcétera, etcétera. De manera que no puede más que producirnos una gran satisfacción que aparezcan otras revistas y otros grupos, no solo las revistas, sino otros grupos de investigación que trabajen en la misma corriente teórica y sobre un tema que a nosotros, si bien no es el único, nos convoca fuertemente. Creo que una cosa que dijo Alejandro es una gran verdad. El resurgir para el enemigo, porque para nosotros siempre estuvo, y objetivamente siempre estuvo, porque se lo puede demostrar por los datos de investigaciones que hemos hecho nosotros y que han hecho otros, incluso trabajando desde otros cuerpos teóricos, la presencia permanente del movimiento obrero a lo largo de todas estas décadas, pero negado en el mundo académico, negado en el mundo político, y del que ahora no tienen más remedio que aceptar su existencia. A mí me parece fantástico, ayer lo estaba comentando en el PINSA, Clarín publica el Manifiesto Comunista. Una teoría perimida, superada, decimonónica, de museo de gente que le gustan cosas muy bien, polvorientas. Bueno, el señor la publica. Y, por otro lado, las banderas y las camisetas con la cara del Che, uno las puede ver bajo forma o en columnas muy diferentes, pero están. Entonces, creo que efectivamente estamos en un nuevo momento. Lo último a lo que quería hacer referencia es nosotros, tanto en la época en que una parte de lo que hoy es el PINSA estuvimos en el SICSO, particularmente yo que estuve bastante más de 20 años, como ahora en el PINSA desde hace 20 años, cumplimos 20 años el año que viene, a comienzo del año que viene,
el objetivo fue siempre producir conocimiento científico, producto de investigación, con los instrumentos que nos da esta teoría. Y en ese sentido, les hago una observación que les tengo mucha más fe, porque los conozco como investigadores, a vos, a Lucas, a vos, ¿sí?, que por el hecho de que cumplan con las normas de publicación del mundo académico. Nosotros nunca terminamos de aceptar eso, lo discutimos mucho y decidimos que no. Nosotros no tenemos concepto internacional, nosotros no tenemos referir externo, porque nosotros somos el referir más exigente que puede haber. Pero está bien que lo hagan. Digo, son distintos caminos por los que se va haciendo. Pero no es por ese lado que va a ser el aporte de la revista. Va a ser porque ustedes son buenos investigadores. Y lo han requete demostrado. Eso es. Guillermo Almeida. Sí, yo saludo también el esfuerzo y la iniciativa y la idea. Me parece excelente el programa que desarrolló Hernán. Me parece que una revista de ese tipo, si llegara a formar, tendría una importancia extraordinaria, no tanto en la Argentina, aunque la hagamos aquí, sino esencialmente en Venezuela, en Cuba, en los países donde todo el mundo se pregunta cómo salimos de esto. ¿Qué es una perspectiva socialista? ¿Cómo puede independizarse y funcionar el movimiento obrero por independencia de clase, por el socialismo? Las grandes preguntas de la época. Y en otros países no habituados a la preparación teórica, mucho menos al marxismo, como México, pero que están en una situación gravísima de crisis profunda social, política, y de crisis también de tendencias electoralistas y de reforma del Estado ante la desaparición práctica del Estado, la transformación del Estado en un semi-Estado. Creo que hay que encarar a la revista con ese criterio. Nosotros en el 79, digo nosotros, en ese entonces trabajaba con otro profesor de la UNAM, que era Adolfo Gili, y con Alberto Pla, y con alguna otra gente también, Michel Levy. Hicimos una revista que se llamaba Coyoacán en México, en el 79, cuyo comité de redacción no solo estaba compuesto por jóvenes académicos, que no se querían limitar a la academia, que buscaban llegar a la sociedad, y por sindicalistas revolucionarios de sindicatos importantes, como el de los electricistas, que acaba de ser destrozado en México, pero que ahí está todavía peleando y dando origen a ese fenómeno nuevo, que es la organización política de los trabajadores, un sindicato, un partido que integra a la izquierda y los sindicatos combativos, electricistas, tranviarios, mineros, ferroviarios, sectores petroleros, maestros. Entonces, esa revista duró 17 números, por lo que decía Lenin. Duró 17 números. No. Desgraciadamente la hacíamos a pulmón. La pagábamos nosotros, la vendíamos nosotros. Tenía bastante eco, vendíamos todos los números. Pero después me tuve que ir de México a Italia y el compañero no la mantuvieron. Él desapareció. Todavía hoy Barricar y otros dicen que es la revista marxista más importante, porque trataba la guerrilla en Nicaragua, en El Salvador, en ese entonces, antes del triunfo de los sandinistas. Teníamos varios de los
combatientes sandinistas en el comité de redacción. Lo de la tendencia proletaria. Ninguno de ellos orteguista actualmente, por suerte. Y teníamos también mucha preocupación por el Brasil. Analizamos la huelga brasileña, el nacimiento del PT, estuvimos en el nacimiento del PT en Brasil, y después sobre todo el asunto en Polonia. El proceso combinado de solidaridad. Ese tipo de revista político-sindical de estudio del movimiento obrero, de análisis del marxismo, de discusión de los problemas del marxismo, tuvo un eco enorme. Se interrumpió por varias razones. Algunos de los que integraban el comité de redacción se fueron de México, como Alberto Pla. Otros se fueron a hacer carrera universitaria o a hacer carrera política en los partidos burgueses, como Adolfo Gili. Pero fue una cosa importante. Por eso siento un poco como si renovase el proyecto, si reapareciera el proyecto, porque inevitablemente ese es el proyecto que tiene que reaparecer en los momentos en que es posible que reaparezca. Yo ofrezco toda mi colaboración en lo que sea posible y, por supuesto, trataré de organizar en México una base de apoyo. Voy el sábado ahí y estaré unos pocos días, pero ahí trataremos de darles. Porque el asunto no es tener un consejo de asesores internacionales, eso nunca asesoran, los asesores ni discuten ni nada. Eso es totalmente formal. Es tener gente que se preocupe y que aporte ideas, noticias, discusiones, temas, que participe en un comité de redacción internacional, aunque no forme parte de eso, porque lo interesante es dar ideas. Yo creo que hay que destruir la posibilidad de una renovación por desesperación y por vacío, de un pseudo-anarquismo que no es tal, con el espontaneísmo y todo el estilo de Hobbes y también destruir una visión absolutamente estéril y castrante del marxismo presente en los sectores absolutamente sectarios que se dicen marxistas y que lo único que hacen es desprestigiar al marxismo. Con su sectarismo son cacciavotti, como dicen en Italia, expulsan a la gente, los llevan. Entonces, eso no se puede hacer condenándolo solamente, hay que dar las ideas en positivo, sin siquiera mencionarlo, pero crear un elemento sano que desplace la comida chatarra. Yo creo que esa es la tarea, me parece muy importante, y lo que ustedes están haciendo, yo me acerqué al movimiento obrero, me acerqué a los 13 años, ingresando en un partido que yo creía que era obrero. Después fui obrero durante muchos años, sindicalista, estuve en Córdoba, estuve en la Huerta Grande y La Falda. Es muy importante ver cómo en Córdoba o en Rosario, y en cierta medida también las características entonces de la Fotia, de Tucumán, surgían núcleos que no tenían nada que ver desde el punto de vista de su composición social, de su juventud, de su estructura, con lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Eso es muy importante, yo creo. Y por lo tanto, no solamente como persona como historiador, como una persona que ha dedicado tiempo a la historia del movimiento obrero, sino también como ex militante y como persona integrada en el movimiento obrero y de la izquierda. Saludo esta iniciativa que creo que será
gran porvenir si la sabemos plasmar en una forma seria, con investigaciones serias, con un pluralismo de ideas suficientemente amplio como para argumentar, convencer y sobre todo con una selección de temas que sean importantes, fundamentales, no secundarios, ¿no? Porque concuerdo con la idea de que no nos podemos dedicar tanto al estudio de casos, salvo que ese caso ilumine en una forma más general otros lugares. Hay que hacer más a fondo sobre estudios